Quiero saludarles una vez más en el nombre de Jesucristo. En esta ocasión vamos a continuar con el tema del bautismo en agua. En la ocasión anterior habíamos quedado en el punto 4, donde Jesús ordena quedarse en Jerusalén. El motivo de llenarse del Espíritu Santo, la promesa que el mismo Señor enviaría. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Y en Hechos encontramos el relato que dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quinto punto sería entonces de que Jesús cumple su promesa del Espíritu Santo. Y ese hecho está relatado ahí en el capítulo 2, a partir del verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El punto 6 es que el apóstol Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, ya vemos en el capítulo 4, verso 8 de Hechos, se paró y dio el primer discurso. El apóstol Pedro había perdido prácticamente el temor y el miedo. Entonces, con denuedo, inicia la primera predicación del Evangelio del nombre de Jesucristo. Dice a la letra: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Entonces Pedro va a continuar la predicación hasta el versículo 36. Como punto 7 vamos a ver los efectos del mensaje en todos los oyentes. La predicación del Evangelio de las Buenas Nuevas habían transcurrido solamente 10 días de su ascensión al cielo para que se cumpliese la promesa del Señor. Fue tanto el alboroto que la gente que los veía decían que estaban borrachos. La pregunta es: ¿por qué Pedro se puso de pie y pronunció tal magistral discurso ese día? Porque después de haber pasado con el Maestro por 3 años y medio aproximadamente, todavía no había entendido el mensaje de Jesús. Por eso es lo que había negado en el día del que lo apresaron. Pero todo esto cambió con el bautismo del Espíritu Santo del día del Pentecostés. Ese Pedro impulsivo, inconstante, había cambiado. Ya no era el mismo Pedro. Y a pesar de ser del pueblo uno sin estudios especiales como los sacerdotes o los escribas y doctores de la ley, fue preparado por el mismo Señor en los años que pasó con él. Por eso cuando se para y comienza su discurso es poderoso, de gran influencia para todo aquel que lo escuchaba. Comienza recordándoles la profecía de Joel capítulo 2 verso 28, y en Hechos capítulo 2 16 al 21 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué está haciendo Pedro con esta profecía? Está dándoles en la cara, diciéndoles: montón de incrédulos que no se dieron cuenta que todo esto ya estaba profetizado, pero ustedes no creyeron en él. Y comienza Pedro con la gran lección de su vida ministerial, una lección para su pueblo, para nosotros y para toda la humanidad sin distinción de clases. Él dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Todo esto lo dice sin temor, ya que ya no tenía miedo de la clase sacerdotal ni de nadie. El Espíritu Santo estaba obrando en él como debe obrar en cada uno de nosotros cuando proclamamos el Evangelio a toda criatura, sin importarnos la posición de las personas que les predicamos, sin importarnos sufrir cualquier oprobio.
aún la cárcel, ni aún la muerte, porque es el Señor que venció la muerte resucitando al tercer día. Resulta fascinante la forma de cómo Pedro desarrolla la predicación, lleva a su audiencia por un camino, no hay donde perderse. Comienza citando a los profetas, pasa por los Salmos 16, verso 8, el Salmo 110, y culmina con los acontecimientos que acababan de suceder, la muerte y la resurrección de Cristo. Las palabras de Pedro habían tocado los corazones desesperados, los corazones, y despertó en ellos la convicción de haber pecado. Entonces se inicia la gran conversión. Dice en Hechos capítulo 2, verso 37, con el corazón compungido dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta ¿qué haremos o qué hemos de hacer? Demuestra la disponibilidad de la voluntad. Era la buena disposición interior de los oyentes que al escuchar la palabra se habían dado cuenta de que era necesario un cambio en su vida. Se dirigieron a Pedro y también a los demás apóstoles porque eran testigos de la misma verdad. Además, habían recibido la misma misión. El mismo Pedro responde ahora a la pregunta de los presentes y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una respuesta muy simple que se puede muy bien definir lapidariamente como la respuesta única para nuestra salvación. Eran aquellas llaves que Pedro recibió: arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesucristo. Razón por la que confirmaría diciendo que y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces llegamos a la primera conclusión. Al ser abierto el entendimiento y la confirmación del Espíritu Santo, los discípulos comprendieron que el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús, el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Por tanto, el bautismo se realizó en el nombre de Jesucristo. Pedro no se equivocó, antes cumplió como fiel instrumento del Espíritu Santo, puesto que es Él quien nos da palabra a la hora de predicar el Evangelio. Ese hecho también nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Además es el nombre que es sobre todo nombre, según Filipenses capítulo 2, verso 9 en adelante. Es el cumplimiento de la promesa del Señor que habló a través del profeta Isaías, diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Según Isaías capítulo 43, versos 5 al 7. En consecuencia, si se humillare mi pueblo, dice la palabra de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Segunda de Crónicas 7:14 en adelante. Como último punto, en el punto 7, podemos ver todos los bautismos registrados como parte de la historia en el libro de los Hechos. Debemos mencionar ineludiblemente las predicaciones de Pedro desde el día del Pentecostés, por las casas, en el templo, siempre exhortando al arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesús. Esta convicción perseverante afirma la seguridad de su mensaje de salvación y así da inicio en Pentecostés. La historia cuenta que primero fueron los 3,000 judíos,
los que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Luego vienen los samaritanos, que también recibieron el bautismo en el nombre de Jesús. Los de Éfeso también recibieron el bautismo en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo también fue bautizado, dice la palabra del Señor, cuando tuvo el encuentro con Ananías. Ananías le respondió y le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Los Gálatas también recibieron el bautismo en el nombre de Jesús, porque dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El eunuco etíope también fue bautizado en el nombre de Jesucristo. El relato cuenta de que Felipe fue llevado por un ángel y, acercándose a la carroza donde él viajaba, entabló una conversación con él. Y acercándose le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Y continuó por el relato. Entonces el eunuco preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le mencionó el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino encontraron un lugar donde había agua, y allí el eunuco pronunció y dijo: aquí hay agua. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe allí le bautizó. Ahora los romanos también fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y lo más interesante es que la salvación pasó a los gentiles. La Biblia nos habla que esta salvación pasó con todas las promesas, así como el bautismo en el nombre de Jesucristo. Dios no hace acepción de personas por raza o culturas. El propósito del Señor es que todos los salvos seamos uno con Él. El primer hecho ocurrió en la casa de Cornelio. El apóstol Pedro llevó el mensaje de salvación diciendo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En cuanto a la cantidad de bautismos, o cuántos bautismos existen en la Biblia enseña que hay un solo Señor, una fe y un bautismo. Entonces llegamos a la conclusión que, con relación a los dogmas y conceptos en contra del bautismo en agua en el nombre de Jesús, y basándose en el mandamiento de Mateo 28:19, únicamente con el argumento de que es necesario obedecer a Jesús antes que a los apóstoles, es pobre, ya que carece de conocimiento a lo acontecido con la iglesia primitiva en la revelación del nombre para su cumplimiento. Además, es atribuir una equivocación al Espíritu Santo, ya que la promesa del Señor dice de la siguiente manera: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos entonces la plena convicción y la certidumbre que el gran día del Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, les recordó y confirmó lo dicho por el Señor, y ellos cumplieron el mandamiento fielmente. La conversión de Saulo de Tarso es un ejemplo para nosotros, y por eso la palabra relata en el capítulo 22, verso 15: porque serás testigo suyo a los hombres
de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Lávate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Estimado amigo, usted tiene que recibir ese bautismo que es completamente bíblico, un mandamiento de parte del Señor. El Señor les bendiga.